Muy bien, buenos días. Vamos a realizar los diferentes videos de las clases de embriología. Bien, primero vamos a hacer un recordaris de lo que es el sistema nervioso central. Ya lo hemos estado viendo en realidad en la clases. Ya se hizo la clase de esto. Bien, en la primera parte, que es la parte del desarrollo embrionario del tubo neural, recordemos que siempre se va a dar primero la formación de una línea o nódulo primitivo que va a dar paso a la formación de la notocorda, la cual va a estimular la formación de la placa, los pliegues neurales y finalmente el tubo neural, así como la cresta neural y sus derivados. Inicialmente recordemos que hay un engrosamiento del epitelio del el ectodermo superficial, se va a transformar en neuroectodermo, y de lo que era una superficie lisa, se engrosa esto y se va a formar una primera parte que es un surco, ¿no? Acá tenemos la placa neural, ¿sí? Este es el surco neural, ¿sí? Un surco por este ángulo que se forma, ¿no? Y la placa por el engrosamiento. Recordemos que la notocorda se va a formar y va a estimular mediante diferentes factores de transcripción la formación de esta placa neural, que después va a empezar a invaginarse y va a formar lo que es per se ya el surco neural, ¿no? El surco neural, acá tenemos el ectodermo de superficie o superficial, y acá tenemos los pliegues, ¿no? Los pliegues en donde se va a dar la formación de justamente la cresta neural, ¿no? La notocorda va a estar estimulando ahí. Como pueden ver ustedes acá, este surco después se va a imaginar más y los pliegues se van a tocar, se van a fusionar y con ello van a generar el tubo neural. Y esta cresta que está por acá, que es como una crestita, ¿sí? En el pliegue neural se van a unir y después van a empezar a migrar hacia los lados, por aquí lo que es la cresta neural. Recordemos que el tubo neural va a formar el sistema nervioso central y la cresta el sistema nervioso periférico y otros tejidos también, ¿no? A distancia, ¿bien? Entonces, todo esto se llama neurulación. Recordemos que se da durante la tercera semana del desarrollo embrionario. Entonces, ese surco, miren ustedes, se va a ir cerrando de arriba hacia abajo, ¿sí? Y vamos a tener que en los extremos van a haber dos comunicaciones, dos agujeros, dos huecos, que se van a llamar los neuroporos. Va a haber uno en la parte proximal o rostral, ¿sí? Y uno en la parte distal, o también llamado neuroporo caudal. Se van a dar el cierre como si fueran unos cierres, ¿no? O de unos cierres de la ropa, ¿sí? Entonces ahí tenemos justamente este zippering, ¿no? Que son los puntos de fusión o de cierre del tubo neural. Hay diferentes puntos de cierre. En la parte rostral hay 3 y en la parte caudal hay 2. Los defectos de esto, vamos a ver que van a conformar los defectos del tubo neural, que pueden ser varios, como ya vamos a ver también más adelante y han visto en sus seminarios, ¿no? Entonces, siempre va a haber una progresión de arriba hacia abajo, rostro caudal, ¿sí? O cráneo caudal, o cráneo podálico, como quieran decirlo, ¿ya? Muy bien, entonces estos dos neuroporos van a estar abiertos y vamos a ver cuándo se empiezan a cerrar también, ¿ya? La neurulación secundaria es la formación del tubo neural en las regiones sacra y coxigia, que va a ser la parte más distal, ¿no? Entonces allí se va a dar un proceso de cierre sin la formación de tubos o placas, simplemente, ¿no? Como podemos ver acá, se van a diferenciar estas células, ¿sí? En la parte más distal, ¿sí? Donde se va a ayudar a la formación del tejido nervioso. Miren, ahí tenemos la notocorda, ¿no? Ahí tenemos el tubo neural, y cómo las células alrededor, ¿sí? Van a formar las diferentes partes de, en este caso, ya sea el mesodermo, ¿no? Que va a estar ahí también estimulado. Esto es lo que son las vesículas primarias y las vesículas secundarias, y vamos a ver un cuadrito después donde se va a dar la formación de los tejidos definitivos, ¿no? Recuerden que primero en la parte más rostral se va a dar, una vez que se cierra el neuroporo rostral, vamos a tener una vesícula primitiva, ¿sí? Que se va a dividir en 3. Una parte más proximal, más rostral, ¿ya? Que se llama prosencéfalo,
la parte media, mesencéfalo, y la parte más distal, que es el romboencéfalo, porque va a tener una forma de rombo al momento de hacer el corte, pues donde va a estar el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, el prosencéfalo a su vez se va a dividir en dos, se va a dilatar hacia los lados, y va a formar la parte, ¿no?, del telencéfalo, y lo del medio va a ser el diencéfalo, ¿no? Vamos a ver que el telencéfalo va a formar finalmente los hemisferios cerebrales, y los ventrículos laterales, que son estos dos que van a estar a los lados. El diencéfalo, como podemos ver acá, va a estar los núcleos de la base, el tercer ventrículo, ¿sí? Y recordemos que de acá se va a ver una extensión hacia lo que es las vesículas ópticas primitivas, que va a llevar el nervio óptico, ¿no? Recuerden que el nervio óptico es una extensión del tejido neural del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes vean la parte de patología, van a darse cuenta que si yo quiero ver cómo está o quiero más o menos muestrear cómo está ese sistema nervioso central, una de las maneras de ver es a través de la retina, ¿no? En los ojitos, ¿no? Después el mesencéfalo se queda como mesencéfalo, ¿eh? Y vamos a tener que acá en el medio va a formar lo que es el acueducto de Silvio, y el romboencéfalo se va a dividir en dos, una parte que es el metencéfalo y otro que es el mielencéfalo. El metencéfalo formará el cerebelo, por ejemplo, ¿no? Y el mielencéfalo el bulbo recto, ¿no? Entonces acá tenemos, miren cómo primero es un tubo que se empieza a doblar sobre su eje, como pueden verlo acá, y esto es ¿por qué? Por el crecimiento, rápido crecimiento del tejido nervioso, ¿no? Porque también la cabeza y el cuellito se doblan, ¿no? Hacia adelante. Entonces acá tenemos el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. ¿Sí? Puntos de referencia anatómicos, los ventrículos laterales acá, y acá tenemos el cuarto ventrículo, que tiene forma de rombo, por eso se llama romboencéfalo al inicio, ¿no? Eh, Como podemos ver acá, este es un corte sagital, donde vamos a ver, ¿no?, lo que es las paredes, ¿sí? Las paredes y los espacios, ¿no? Las paredes que van a formar netamente el tejido nervioso y los espacios que van a formar parte de el sistema ventricular por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces acá tenemos lo que es la parte ya de qué es lo que va a formar al final, ¿no? Como vimos acá, las vesículas primarias, ¿no? El prosen, mesen y rombo, las vesículas secundarias, con los 5 elementos, y lo que va a llevar a la parte ya de la madura, ¿no? En cuanto a las paredes y las cavidades. Como dijimos, las cavidades son el sistema ventricular, donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, donde están los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Acá hay un error, ¿no? No es quinto, es cuarto ventrículo, ¿sí? Recordemos que los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo con el agujero de Monroe, el acueducto de Silvio, y se van hacia el cuarto ventrículo, y de ahí hacia la médula espinal, ¿no? Por el conducto del epéndimo, ¿no? Y en las paredes, como podemos ver, los hemisferios cerebrales, y a la parte más evolucionada del telencéfalo, el diencéfalo, los núcleos de la base, como el tálamo, el hipotálamo, el núcleo caudado, lenticular, etc. El mesencéfalo per se, y el metencéfalo, que es la protuberancia anular, y el cerebelo, ¿no? La protuberancia anular y el cerebelo, ¿sí? Y el mielen, el bulbo raquídeo o médula oblongada. Acá tenemos un diagrama un poco más exacto donde podemos ver qué es lo que realmente va a formar el telencéfalo, el paleocórtex y el neocórtex, ¿no? Paleocórtex, ¿no?, que el cerebro antiguo, y el neocórtex, el cerebro nuevo, ¿no?, que es básicamente para la corteza cerebral, y en específico un poquito más, digamos, de importancia con la corteza prefrontal, frontal, que es la más evolucionada, ¿no? El diencéfalo, como vemos, los núcleos de la base, el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, el infundíbulo. Y el mesencéfalo, como podemos ver también, va a formar los pedúnculos cerebrales, el techo y el tegmen, ¿no? Que bueno, en realidad forman parte de lo que es el mesencéfalo per se. El metencéfalo, el puente de Barolio, ¿sí? O protuberancia anular, y el cerebelo. El mielencéfalo per se, la médula oblongada o bulbo raquídeo.
¿no? Y la médula espinal, que es básicamente la médula espinal, pues a lo largo de todos los segmentos, desde cervical hasta el lumbar. ¿Por qué es importante ello? Vamos a ver acá que al inicio las células, las neuronas en sí, o las células que van a dar paso a las neuronas, se encuentran alrededor del sistema ventricular, alrededor de la cavidad. Y después van a ir migrando estas células hasta ubicarse en su posición definitiva. Esto dependerá si estamos hablando del encéfalo o si estamos hablando de la médula espinal. En el encéfalo per se van a migrar hacia la superficie y ese proceso se llama migración neuronal. Es un proceso interesante que es eh, comandado por diferentes factores de transcripción y genes, donde las neuronas van a migrar desde la parte periventricular, ¿no?, o alrededor del conducto, y se van a ir y localizar los cuerpos neuronales o somas hacia la periferia, ¿no? Y es por eso que en el telencéfalo, ¿no?, las neuronas, los cuerpos celulares o somas tienen una distribución de tipo periférico, ¿no? De tipo periférico, ¿no? Ese proceso se llama migración neuronal y durante esa migración van a también a empezar a adquirir diferentes características que lo van a hacer especializada, ¿no? En la médula espinal se van a seguir localizando en el centro y van a migrar algunas neuronas hacia la parte más ventral, en la cual van a formar las astas, ¿no? Las astas anteriores, las astas posteriores, donde están netamente los cuerpos neuronales, ¿no?, de la médula espinal, ¿ya? Entonces, esto es importante también acordarse, ¿sí? Como podemos ver acá, en la parte en el tubo neural, usualmente está la capa germinal alrededor del conducto y después van a ir migrando, ¿no?, hacia la parte más distal, o si es la médula espinal se quedan allí en la parte media, ¿no? Entonces podemos ver acá que existe una capa germinal, una capa del manto y una capa marginal, ¿sí? Y en la parte definitiva, pues va a ser la formación de la sustancia blanca, la sustancia gris y el epéndimo. Pero esto es médula espinal per se, ¿no? Médula espinal. Y así se va a quedar como médula espinal. En cambio, en la corteza o en el telencéfalo específicamente van a migrar las neuronas que están acá, se van a migrar a la superficie y es por eso que la sustancia gris queda de manera periférica y la sustancia blanca, que son netamente axones, queda en la parte central. Esa es la gran diferencia entre el encéfalo y la médula espinal. Recuerde que encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo, ¿no? Encéfalo, dentro del cráneo, ¿no? Y allí vamos a tener que estar básicamente los hemisferios cerebrales y el cerebelo, que van a tener esa distribución. Y la médula espinal, pues, es lo que está dentro del conducto raquídeo. Como podemos ver acá, la médula espinal va a tener la conformación. Esta es la parte más fácil, donde vamos a ver, pues obviamente, cómo queda la distribución, ¿no? Este es el epéndimo, el conducto del epéndimo, ¿no? Donde vemos allí que va a estar la capa germinal. Y vamos a tener por acá una capa gris, una capa también llamada del manto, como podemos ver acá, donde van a organizarse las astas. Astas anteriores, astas posteriores y astas laterales en algunos sitios, ¿no? Las astas anteriores van a formar netamente lo que es, o van a tener una función netamente de motriz o motora, ¿no? Donde van a estar las neuronas, las segundas motoneuronas, ¿no?, de la vía piramidal, por ejemplo, en donde van a estar los cuerpos celulares y van a partir de ahí salir los axones, ¿no? Como podemos ver acá. Las astas posteriores, ¿no? Vamos a tener allí usualmente neuronas, interneuronas que van a estar intercediendo con las neuronas aferentes, cuyo cuerpo celular o soma de las neuronas aferentes o de la vía sensitiva se encuentra en la cresta neural. Esa estructura que estaba al medio y después está migrando hacia los costados. La cresta neural. Y ahí está el cuerpo celular o soma de la neurona aferente o sensitiva y va a mandar su axón por la parte posterior hacia las astas posteriores. Y allí vamos a tener cuerpos celulares o somas de interneuronas
que van a llevar esa señal ya sea hacia el otro lado, llevar hacia la parte superior, ya por la vía, por la sustancia blanca per se, ¿no? Entonces miren ustedes acá, las columnas grises, las columnas blancas, ¿no? En las columnas grises tenemos acá las astas posteriores, las astas anteriores y las astas laterales. Las astas laterales forman parte o van a tener neuronas que van a formar parte del sistema nervioso autónomo o vegetativo, es decir, simpático o parasimpático, dependiendo de la zona medular en la que estemos. Recordemos que el simpático es toracolumbar y vamos a tener ahí astas laterales que van a tener neuronas del sistema nervioso simpático. Y el parasimpático es cráneo-sacro, ¿no? Miren ustedes, acá tenemos la conformación ya de la médula espinal desde una parte más temprana hasta una parte más madura, ¿no? ¿Sí? Y recordemos allí nuevamente que la sustancia gris, los cuerpos celulares o somas de las neuronas son alrededor del conducto, ¿no? No tenemos las asas posteriores, anteriores y laterales. Ah, perdón. Acá tenemos también que se ha dividido al inicio, en la parte temprana, a la sustancia gris en dos porciones. Una porción que está en la parte más dorsal, llamada capa del manto alar, ¿sí? Y la parte más ventral, que le llaman también capa del manto basal, ¿sí? Total que vamos a tener una placa alar y una placa basal. Placa alar será para la vía sensitiva y la placa ventral será para la vía motora, ¿ya? La placa basal en la parte ventral o anterior o motora, ¿sí? Entonces recuerden, posterior, alar, sensitiva, anterior, basal, motora, ¿ya? Y en algunos sitios lateral, que es, o intermedia, que es para el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Simpático o parasimpático. Como podemos ver acá, la médula espinal, ¿no? Es una estructura que está dentro del conducto raquídeo, dentro de la estructura ósea derivada del mesodermo paraxial. Y tenemos que, pues, las vértebras son cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxígeas, pero la médula espinal no se va a extender hasta toda la columna vertebral, sino que va a extenderse y se va a anclar en una posición más rostral, es decir, aproximadamente primero, al inicio, ¿no? Durante el desarrollo fetal, está así a nivel sacro, mira, sacro 1, ¿sí? Pero después, ahí se ancla, pero después, conforme va creciendo el feto y se va elongando su columna, la médula espinal ya no crece más, ¿no? Ya terminó la migración, terminó la proliferación, ya migraron las neuronas. Entonces, esa médula espinal se va quedando del mismo tamaño y el eje va creciendo. Y es por eso que cuando nace la médula espinal de un recién nacido, se encuentra a nivel, ¿no? Va subiendo, se encuentra a nivel más o menos de la segunda o tercera vértebra lumbar, ¿sí? Y cuando ya uno es adulto, se encuentra a nivel de la primera y segunda vértebra lumbares, ¿ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque hay algunos procedimientos que requieren la obtención del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, para ver si un bebé tiene meningitis, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una punción lumbar y esa punción lumbar tengo que hacerle a un espacio o a un nivel en la cual no haya médula espinal, porque si no yo puedo seccionar la médula espinal y generar un problema, es decir, sensitivo o motor a nivel de las extremidades. Entonces tengo que hacerlo a un nivel donde ya no haya médula espinal y eso es por debajo de justamente su fin de la médula espinal. Si es un bebé, tendrá que ser por debajo de la segunda o tercera lumbar, y si es un adulto, por debajo de la primera y segunda vértebra lumbares. Como pueden ver ustedes acá, el tercer mes está a nivel de C1 y la médula, incluso todo va hasta más abajo, ¿sí? En el primer proceso, ¿por qué? Porque la columna es pequeña en comparación a la médula, tiene el mismo tamaño. Y al sexto mes, miren dónde está, y en S1, ¿sí? En S1. Antes de eso, mire dónde está el cono terminal, en la coxígea.
Miren el sexto mes, en la sacra. Miren cuando naces, en la lumbar 3. Y en la vida adulta, entre L1 y L2. Entonces, esto es importante, ¿ya? La posición de la médula espinal varía porque la médula espinal ya no crece mucho, pero la columna vertebral sí crece. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va sucediendo. Como podemos ver acá nuevamente, esta es la formación de la cresta neural, el surco neural, ¿no? Entonces están acá los pliegues y estos pliegues se van a fusionar, se fusionan por acá y esta cresta neural que está justo en el medio se ubica hacia los costados, ¿sí? Y alrededor de ello van a formar una cadena de ganglios, cadena de cuerpos celulares o somas, que van a pertenecer a la vía sensitiva. Y es por eso que la neurona de la neurona de la vía sensitiva, la primera neurona de la vía sensitiva se encuentra en los ganglios espinales o ganglios paraespinales o ganglios raquídeos, ¿no? Y de ahí van a entrar la vía hacia la parte posterior. Esto es anterior o ventral, posterior o dorsal. Allí tenemos de manera paralela a la cadena de ganglios, ¿sí? Que vienen a ser derivados de la cresta neural. Y es por eso que decimos que el sistema nervioso periférico es un derivado de la cresta neural. Acá tenemos la migración de las células de la cresta neural. Algunas se quedan acá, que van a formar los ganglios espinales, pero hay otros que van a seguir migrando, van a seguir migrando. Mira, este es un tronco del simpático, ¿sí? Pero mira, hay otros que van a migrar también, van a migrar. ¿Ya? Estas neuronas que son de la cresta neural, algunas se van a ir hacia la médula adrenal, y van a formar la médula suprarrenal o adrenal, ¿no? Que también produce adrenalina y noradrenalina en condiciones de estrés, por ejemplo. Otros van a migrar y se van a ir, por ejemplo, a el tubo digestivo y van a formar neuronas autonómicas. Y es por eso que también tenemos que allí va a haber neuronas, ¿sí? Que van a formar el plexo, o perdón, el sistema nervioso enteral. ¿De dónde vienen esas neuronas? De la cresta neural, obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que tenemos un plexo nervioso enteral, plexo nervioso de Meissner y Auerbach en el tubo neural? Por esto, pues, por las crestas neural que van a migrar. Y así la cresta neural va a migrar las neuronas por un montón de tejidos y van a formar sus propios células y tejidos, ¿no? Y es por eso que se dice que la cresta neural debería ser, para algunos libros, considerados como una hoja embrionaria más, o sea, mesodermo, endodermo, ectodermo, pero también cresta neural, ¿no? Algunos dicen eso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Cómo está conformado el sistema nervioso en general, ¿no? Miren ustedes, un sistema nervioso enteral, que también tiene sus ganglios, ¿sí? Tenemos una médula suprarrenal, que va a generar también la producción de adrenalina y noradrenalina. Y tenemos ganglios que pueden ser simpáticos o parasimpáticos, que son derivados de las astas laterales, ¿sí? Y tenemos también un sistema nervioso somático que está conformado por una parte motora que viene de la parte anterior de la médula espinal o el asta ventral y una que sube, es aferente o sensitiva, que está dada por los ganglios espinales y a la vez el asta posterior, ¿no? De la médula espinal. ¿Ya? Entonces miren cómo se forma. Es interesante esto, ¿no? Hay ganglios que son netamente sensitivos, hay ganglios que son autonómicos, ¿no? Por ejemplo, el tronco simpático, ¿no? Que está también alrededor de la médula espinal. Miren, los derivados de la cresta neural son muchísimos, ¿no? Los ganglios espinales que ya vimos, los ganglios simpáticos y parasimpáticos también, los ganglios craneales, o sea, los ganglios del sistema de los pares craneales, ¿no? Que nacen en los núcleos de la base, en los núcleos del cráneo, perdón. Entonces ahí tenemos el trigémino, el facial, por ejemplo, el glosofaringeo, el vago. La médula suprarrenal, que también es un derivado de la cresta neural. La célula de Schwann, que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. La glía, la pía madre y la aracnoides. Imagínense, las leptomeninges también derivan de la cresta neural. También derivan de la cresta neural, ¿ya?
Los melanocitos que le dan coloración a la piel, el tejido conectivo, ¿no? Y huesos de la cara y el cráneo, ¿no? Los famosos neurocráneo, deriva de la cresta neural. La tiroides, la célula C de la tiroides, las células C que producen calcitonina, que están en la tiroides, no confundir con las paratiroides, ¿eh? Las células C de la tiroides. El tabique tronco conal del corazón, ¿no? El cono tronco que va a ayudar a la formación de las dos grandes arterias, la pulmonar y la aorta. También viene la cresta neural. Los odontoblastos que van a formar los odontocitos, imagínense, también, ¿no? Y la dermis de la cara y el cuello, ¿sí? Que vendría a ser, uno diría, pues dermis es mesodermo, ¿no? No, la dermis, ¿no? Que va a formar el tejido conectivo de la cara y el cuello, y también el hueso de la cara y el cráneo van a ser derivados de la cresta neural. Entonces, miren, la cresta neural está por todos los sitios, ¿no? Bueno, ya netamente lo que es el tubo neural, vamos a empezar de abajo hacia arriba, ya vimos la médula, vamos hacia arriba, el mielencéfalo o bulbo raquídeo, ¿no? O médula oblongada, que son las estructuras finales de ello, ¿no? Y tenemos allí que también va a haber el sistema ventricular, va a estar el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces, miren ustedes, sería el piso del cuarto ventrículo, el techo lo está formando el mesencéfalo. Y ahí vamos a tener un montón de núcleos que también van a estar de manera periventricular, periconductiva, ¿no? Alrededor del conducto. Entonces ahí tenemos incluso lo que vamos a ver también, que están las pirámides, ¿no? Del bulbo raquídeo, donde se da la decusación de las pirámides, ¿no? Que es la vía motora, ¿no? Que viene desde la corteza. Bueno, no vamos a entrar mucho en los núcleos, porque eso es cuestión ya más de neuroanatomía. El metencéfalo subimos un poquito, ya vimos mielencéfalo, bulbo raquídeo. Vamos al metencéfalo, que va a formar dos estructuras muy importantes. Sabemos que ahí va también a estar el techo del cuarto ventrículo, ya lo conocemos. Y van a haber un montón de núcleos, ¿no? El metencéfalo va a formar el puente de Barolio, ¿no? O puente cerebral, quieran decirle, o protuberancia, porque es una protuberancia, ¿no? Como se ve acá, ¿no? O protuberancia anular, llamado puente de Barolio, o puente nada más, ¿no? Y unas estructuras que van a estar aquí en la parte posterior, esto es anterior, esto es posterior, que se va a hacer como un pliegue, y van a empezar también estas neuronas, van a empezar a migrar, y van a formar el cerebelo, que es como un cerebro, pero en chiquito, ¿no? Que se va a encargar de la coordinación, ¿no? Y ahí tenemos las neuronas importantísimas, que son las neuronas o células de Purkinje. No confundir con las células de Purkinje que están en el corazón, ¿no? Con las fibras de Purkinje. Están las neuronas de Purkinje, ¿ya? Entonces, este pequeño pliegue se va a ir elongando y elongando y elongando, y va a ayudar a la forma, y va a formar finalmente al cerebelo, ¿ya? Muy bien. Acá lo tenemos, este es el puente, la parte más ventral, ¿sí? El puente, miren, ahí nace el trigémino, ¿no? El puente del metencéfalo, perdón. Y la parte posterior, miren, ese pequeño pliegue finalmente formó el cerebelo, ¿no? Un pliegue, ¿no? Dos en realidad, como podemos ver acá, que se va elongando, se va elongando, se va elongando, y va a generar, ¿no? El cerebelo, ¿ya? El cerebelo. Cerebelo, coordinación y posición del movimiento, ¿no? Y puente va a ser una vía en la cual van a ir un montón de aferencias y eferencias desde el cerebelo, desde la corteza, desde los núcleos, ¿no? Y van a estar modificando las vías, tanto sensitivas como motoras. Bien. Como vimos acá, miren esta pequeña protuberancia, este pequeño pliegue, ¿no? Que finalmente va a formar el cerebelo, ¿no? ¿Sí? El cerebelo, ¿sí? Y acá tenemos el cuarto ventrículo, y acá tenemos a nuestro amigo puente, ¿no? Puente. Cuarto ventrículo, cerebelo, puente. Hacia adelante el puente, hacia atrás el cerebelo. Y en medio vamos a tener el cuarto ventrículo con su plexos coroideos, que van a formar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y ya.
El mesencéfalo, si subimos un poquito más, que es esta parte de acá, este es el mesencéfalo, es el mesencéfalo, ¿ya? Donde va a estar el acueducto de Silvio. Miren ustedes, el mesencéfalo igual, ¿no? Tiene una distribución de núcleos que van a ser periféricos, también centrales, ¿sí? Vamos a tener también, como en la médula, placa alar, y una placa, entre comillas, basal, pero esa basal se va a ir hacia la parte periférica y va a formar, justo como vemos acá, la sustancia negra, ¿no? La sustancia negra, ¿no? Importante para varios procesos o circuitos neuroanatómicos, ¿ya? Y vamos a tener una placa alar y una placa basal, ¿no? Y vamos a tener núcleos o acúmulos de células, de cuerpos celulares o somas neuronales. ¿Sí? Entonces vamos a ver allí el cuadrigémino, el cuerpo cuadrigémino, el colículo dorsal y colículo caudal, ¿no? Que es para una vía visual o ayuda en la parte visual y auditiva, pero están más desarrollados en los animales, en nosotros no tanto. ¿Sí? El diencéfalo, que van a ser los núcleos de la base, ¿no? Estamos hablando, van a formar la epífisis, el hipotálamo, el tálamo, ¿no? Entonces, esos son los derivados del diencéfalo, ¿no? Como podemos ver acá, el diencéfalo son alrededor de lo que es el tercer ventrículo. Acá tenemos los ventrículos laterales, acá está el tercer ventrículo, y los núcleos que están alrededor de ellos serían los núcleos diencefálicos o del diencéfalo, ¿ya? Bien. Y el telencéfalo, que es la estructura más nueva, vamos a decirlo así, es la parte en donde vamos a tener las estructuras que nos hacen ser como somos, ¿no? En general, ¿no? Para ayudar en el lenguaje, bueno, la toma de decisiones y demás, ¿no? Recordemos que el telencéfalo va a tener los ventrículos laterales, ¿no? Y los hemisferios cerebrales. Los ventrículos van a ser los espacios que van a estar en el medio y la hemisferio va a ser lo que es la parte de la corteza. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo, que está siendo rodeado por los núcleos, como vimos el tálamo, el hipotálamo y demás. Va a estar comunicado mediante un agujero que se llama agujero de Monroe. Monroe, como Marilyn Monroe, pero sin Marilyn, ¿no? Bien, entonces acá lo podemos ver, los ventrículos laterales, el telencéfalo, ¿ya? Y vamos a tener allí el hipocampo, que también forma parte del telencéfalo, pero es el arquiencéfalo, es decir, cerebro antiguo, ¿sí? Y vamos a tener el neocerebro, que es básicamente la corteza cerebral, ¿no? Acá tenemos los ventrículos laterales, los núcleos de la base, que son el diencéfalo, y el tercer ventrículo, que se va a comunicar con los ventrículos laterales mediante el agujero de Monroe, ¿no? Bien, entonces eso es el telencio. La regulación. ¿Cómo se regula la formación del sistema nervioso central? Recuerden que ya dijimos que es mediante la notocorda. Usualmente el ectodermo va a expresar el factor morfogénico óseo tipo 4, el BMP4, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer que el ectodermo sea ectodermo y se quede como ectodermo? Pero la notocorda, que es esa estructura que se va a estar formando debajo, ¿sí? Va a producir la noguina, cordina y folistatina. Y esta noguina, cordina y folistatina va a inhibir a este BMP4. Y esta inhibición va a ayudar a la formación, al escape de este tejido o de estas células, a la regulación por el BMP4. Y este ectodermo va a dejar de ser un ectodermo per se y se va a convertir en la placa, ¿no? En la placa neural o el neuroectodermo per se, ¿no? Entonces, miren la notocorda, mediante factores inhibidores, hace que esa piel o ectodermo superficial se convierta en neuroectodermo, abandone sus características de ser piel y migre o genere la maduración hacia lo que va a ser el neuroectodermo. Recordar que aquí también van a participar otros genes, otros factores de transcripción, como los HOX, que van a recibir estimulación del ácido retinoico, la WNT, ¿sí? La 8, y otros genes como el OTX, GBX2,
Estos genes, dependiendo de dónde se expresen y en cuánto se expresen, van a generar la caracterización de los diversos tipos de tejidos en el tubo neural. Por ejemplo, WNT8 y OTX2 van a estimular la formación de neuronas que se van a parecer más a las estructuras adultas del prosencéfalo y mesencéfalo. Es decir, van a hacer que se diferencien y se caractericen. A pesar de ser neuronas en todo el tubo neural, cada una tiene una identidad, ¿no? Y van a tener características diferentes y una estructura diferente por lo tanto. Miren, si hay WNT8 y GBX2, ya va a ser más un patrón caudal. ¿Quién es responsable del patrón craneal? WNT8 y OTX2. ¿Quién es responsable del patrón caudal? WNT8 y GBX2. ¿Sí? Bien, entonces, y además, en la parte anterior se van a estimular los erizosónicos y los factores de crecimiento fibroblástico tipo 8, que van a ayudar también a la diferenciación hacia telencéfalo, ¿ya? Y ese telencéfalo en sí también se tiene que dividir en dos. ¿Quién va a ayudar a que se divida en dos ese telencéfalo? El FOX, G1, ¿no? FOX G1. Miren, entonces toda esa serie de eventos que tienen que ir aunados. Porque si uno de esos falla, yo puedo tener telencéfalo, sí, pero no formación de hemisferios cerebrales. Y eso es una enfermedad. ¿Ya? Entonces, nuevamente acá en el tema de cómo se va a dar la identificación de dónde es adelante, dónde es atrás, ¿no? Eso es importante en el tubo neural. Ya vimos que hay un patrón cráneo-caudal, WNT8, ¿no? El GBX, el OTX. Pero además, el tubo neural tiene que saber decir dónde es adelante, ventral, dónde es atrás, dorsal. ¿Para qué? Para que esa parte se diferencie, ¿no? Entonces ahí aparece también la notocorda y la generación del erizo sónico, ¿sí? El erizo sónico va a hacer que se generen diferentes gradientes de expresión de genes y de factores de transcripción. Tal es así que la parte dorsal o posterior va a tener la expresión de genes PAX. PAX3, PAX7, MSX1, MSX2. Mientras la parte ventral va a tener la expresión de Sonic Hedgehog o erizo sónico. Si no existiera la notocorda, todo tendría las mismas características. Y no es así. El erizo sónico va a generar una gradiente de factores de transcripción donde vamos a tener mayor y menor generación de estos conforme vamos yendo desde ventral hacia dorsal. Entonces lo que podemos ver ahí. Y miren acá, esto es parte del artículo también de su seminario. Miren cómo el Sonic Hedgehog de la notocorda estimula ese epitelio también mediante la folistatina, ya, todo lo que estamos viendo hace ratito, y va a hacer que esa epitelio superficial, que primero expresaba BM4, inicialmente deje expresarlo, y después el erizo sónico va a hacer que se exprese o se conforme la placa neural. Y de placa neural, miren, ¿se acuerdan del MMP? Esta parte hacía que sea ectodermo y el erizo sónico lo inhibía. Entonces miren ustedes cómo ahí también se va a generar la producción de otros factores como el SNAIL2, ¿no? Que va a hacer que se forme la cresta neural y migre la cresta neural. Entonces miren, al final tenemos WNT, BMP, PAX3, PAX7, ¿ya? Y PAX6 y el erizo sónico. ¿Gracias a quién? A la estimulación de la notocorda, ¿ya? Entonces, si yo digo, la placa alar está conformada principalmente por qué genes? Los WNT, los PAX. Y la placa basal, prioritariamente por el SHH y el PAX, ¿ya? Y eso va a hacer que se diferencien cada uno de los segmentos en la médula espinal, en el tubo neural en general, ¿ya? Muy bien. Ok, más de lo mismo. Defectos en el tubo neural, ya lo hemos visto en seminario también, hay diferentes defectos, son los más comunes que existen en el mundo, a pesar de su baja frecuencia, entre comillas, dependerá también de la zona, ¿no? De donde estemos viendo esto, ¿no? Miren, desde 10 en 1000, o sea, 1 en 100, o sea, es poquísimo. Perdón, es mucho, ¿no? La prevalencia.
Ahora, ¿cuántos de estos llegan a nacer? ¿Cuántos de estos son viables? ¿Y cuántos se quedan en el camino? Es otra cosa. Bien. Defectos en el tubo neural, existen diferentes tipos de defectos, ¿no? Los defectos del tubo neural abiertos. Neural abiertos son aquellos que tienen van a, ¿cómo sería? Dejar al descubierto el tejido neural, ¿no? Al ambiente, ¿no? Y los defectos tubos neural cerrados son aquellos que por diferentes membranas o tejidos no van a dejar a la intemperie el tejido nervioso, ¿no? Existen muchos genes, más de 100 ahora, ¿no? Considerados como factores de riesgo para defectos del tubo neural. Puede ver, usualmente esto se da durante la neurulación secundaria. Y bueno, un gran porcentaje, que a pesar de que es poquito, es bastante, se debe por este gen, la metiltetrahidrofolato reductasa, el MTHFR, ¿no? Que tiene que ver también con la expresión o el aprovechamiento del ácido fólico, ¿no? Y el ácido fólico es importante para formar membranas. Y sabemos que uno de los máximos periodos de expresión y la producción de células se da durante la neurulación, ¿no? Porque es un crecimiento exagerado y acelerado de células, en este caso neuronas, ¿ya? Bien, hay diferentes factores de riesgo: el cigarrillo, el alcohol, la obesidad. No, mira, la afectación de eh, la anemia, ¿no? La anemia también es importante. Si hay anemia, pues imagínense cómo va a estar utilizando sus diferentes nutrientes la persona. Entonces, tenemos allí estos defectos que pueden ser, son severos, ¿no? Ya, o sea, incompatibles muchas veces con la vida, o pueden vivir, pero por poco tiempo. Por ejemplo, la anencefalia, ¿no? La anencefalia o la cránea, ¿no? O la meroencefalia son términos parecidos, pero no son iguales, ¿no? Pueden buscar ello, ¿no? Entonces, esto es prácticamente incompatible con la vida, ¿no? El cerebro está expuesto, o el tejido nervioso está expuesto en general, ¿no? Entonces, esto es en el tubo neural, ¿no? Defectos en el tubo neural, otros como los encefaloceles anteriores o posteriores, ¿no? Donde también, pues, va a estar atrapado también tejido nervioso, ¿no? El pronóstico es muy malo, ¿no? Y si viven, pues van a tener un compromiso muy, muy grande, porque si estás al momento de operar, te llevas este pedazo de tejido nervioso. Y el otro son los mielomeningoceles, ¿no? Mielomeningoceles, como podemos ver acá a la derecha, ¿no? Donde también se va a estar expuesta el tejido nervioso de la médula espinal. O puede estar, no, no, dependiendo, si está con una bolsa, no, pero después se va a romper, ¿no? Más o menos lo mismo. Hay otros eventos que son las espinas bífidas, ¿no? Que eso, digamos, es un defecto netamente en el cierre no necesariamente el tubo neural, pero sí en el cierre de las estructuras mesodérmicas, ¿no? El hueso, por ejemplo, no cierra bien y, bueno, hay un defecto allí, pero que no llega a ser notorio, ¿no? Acá lo tenemos mejor, ¿no? Entonces, ¿te acuerdan que primero se formaba lo que es la antocorda y eso generaba la placa y el surco y el tubo? Ya, acá no se forma. Acá falló la notocorda, no hubo la expresión y solamente se formó una cresta, ¿no? Se engrosó y no logró cerrarse y por lo tanto está expuesta esa zona. Es una raquisquisis, ¿no? Queda abierto, ¿no? Ni siquiera se forma el tubo, queda abierto. No es que es un tubo y después se abre, o se expresa, o se expone ese tejido. No, no, ni siquiera se forma un tubo. En el otro lado, la raquisquisis, entonces la raquisquisis puede ser así o con formarse un pliegue también, ¿no? Por el crecimiento exagerado o acelerado de las partes de la neurona. Ese es lo más severo, ¿no? En cuanto a los defectos del tubo neural
la médula espinal per se, ¿no? Y lo que vemos acá, por ejemplo, es, miren, el defecto óseo no se forma, no hay notocorda, no se va a estimular. Y como podemos ver allí, también las láminas de la columna vertebral no se fusionan, y si no se fusionan, esto queda expuesto, ¿no? Entonces, esa acumulación del líquido subaranoideo, el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaranoideo, va a hacer que se genere como una bolsa, ya que no hay nadie que lo contenga, se forma como una bolsa. Eso hace que se vagine la piel, y ahí vamos a tener un saco, una bolsa, en la cual puede salir incluso la médula espinal, ¿no? Actualmente se debe quedar en la parte más dorsal, más ventral, pero puede salirse, ¿no? Miren ustedes. Este es un meningocele, ¿sí? Porque la cavidad, esta cavidad, solamente tiene meninges y espacio subaranoideo y líquido cefalorraquídeo. La médula sigue en el conducto raquídeo y no protruye. En cambio, en el mielomeningocele, ¿no? Protruye la médula espinal también. En el saco, ¿no? Si tú cortas por acá, el saco no protruye, la médula espinal está ahí en su sitio. Pero acá, miren, ya el saco está, también tiene a la médula espinal. Eso es un meningocele, la diferencia entre un meningocele y un mielomeningocele, ¿ya? Y en la espina bífida oculta, lo que podemos ver es que no se logra formar un saco, hay un defecto en la fusión, ¿no? De la columna. La dura madre no se fusiona, miren ustedes, la dura madre acá no se fusiona, pero acá sí, ¿no? Y tenemos acá que esta estimulación, ¿no? Va a hacer que tenga unos pelitos, ¿no? Pelitos alrededor, mechón de pelo, mechón de vello, ¿no? Mechón de vello al nivel de la columna, es decir, ya sea lumbosacro, ya, ahí muy probable que haya un defecto tubo neural, ¿no? Sin embargo, no sea severo, pero puede traer consecuencias o signos o síntomas, aunque son muy escasos, ¿no? La anencefalia lo hemos visto, ¿sí? Todo se expone, es incompatible. El encefalocele, miren cómo puede llegar a ser, ¿no? Bastante grosero, ¿no? ¿Ya? Y la prevención es básicamente el ácido fólico y evitar los factores de riesgo, ¿no? Aquella persona que se determine que tiene una mutación que hace que esta enzima, el metilteridofolato reductasa, no funcione bien, pues puede recibir a veces dosis astronómicas de ácido fólico para tratar de compensar. Como vimos, el cráneo per se, vamos a tener un neurocráneo, ¿sí? Y un viscerocráneo, ¿no? Neurocráneo que va a estar formado por un tejido de osificación endocondral, ¿no? La base del cráneo, y una osificación intramembranosa a nivel de justamente los huesos planos, ¿no? El viscerocráneo, que son los huesos de la cara, ¿sí? El neurocráneo membranoso, como estamos viendo acá, en la parte de abajo, neurocráneo membranoso derivan de la cresta neural, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Y el mesodermo paraxial, ¿no? Muy bien, entonces el mesénquima va a favorecer la osificación intramembranosa. Bien, y aquí tenemos, ¿no? En rojo, lo que deriva de el mesodermo paraxial, ven ustedes en rojo, el hueso parietal, el hueso, una parte del temporal, ¿sí? Una parte, el hueso occipital, ¿ok? Esos derivan de el mesodermo paraxial. Y lo que decíamos hace ratito, ¿quién deriva de la cresta neural? Miren, acá está, ¿no? El neurocráneo. Básicamente el más rostral, ¿no? Miren, el neurocráneo, el frontal, el esfenoides, el temporal, ¿no? Su porción escamosa. La porción petrosa es del mesodermo paraxial. La mandíbula, imagínense, ¿ya? Y en amarillo, pues tenemos lo del mesodermo lateral, los huesos laringeos. Recordemos que los huesos laringeos, ¿no? Van a formar parte de también de lo que es el aparato faríngeo, ¿no? Es decir, los arcos faríngeos. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Acá tenemos la osificación intramembranosa que vamos a tener allí, ¿sí? Van a formarse espículas óseas y esos van a ayudar a la formación de hueso, ¿ya? El diploe que vamos a ver ahí.
Muy bien, entonces el cráneo tiene suturas que van a estar uniendo hueso a hueso, no hay cartílagos allí, ¿sí? Y como podemos ver, también pueden haber sitios en donde haya una membrana llamada fontanela, ¿no? También se van a unir los huesitos. Y esa fontanela, que son la intersección de la unión de dos o más huesos, van a después también a osificarse, ¿no? Dependiendo del hueso que sea. Y entonces, ¿por qué es importante que se formen esas suturas y fontanelas? Porque al momento de nacimiento van a tener que superponerse los huesos uno sobre otro, cabalgarse, para que pueda pasar la cabecita por el canal vaginal. El cráneo, como saben, sigue creciendo durante la niñez, ¿ya? Porque obviamente el cerebro crece. Bien, fontanelas anteriores, fontanela posterior, fontanela lambdoidea, ¿no? Y vamos a tener que esos van a ser la unión, ¿no? De más de dos huesos, ¿no? Pero que obviamente va a permitir superponerse. Condrocráneo, condro, cartílago, cráneo, el cráneo que va a derivar del cartílago, ya lo hemos estado viendo también, van a ser derivados de la cresta neural y del mesodermo paraxial, ¿no? Lo de rojo y lo de celeste que vimos hace rato. La cresta neural va a formar el condrocráneo precordal y el mesodermo paraxial el condrocráneo cordal, ¿no? Es decir, vamos a ver por acá, condrocráneo precordal, condrocráneo cordal, ¿ya? Condrocráneo deriva de la cresta, ¿sí? Cresta neural, y el otro va a ser el mesodermo paraxial. Bien. Entonces ya lo hemos estado viendo cuáles son los huesos del condrocráneo, bueno, que eso tienen que revisarlo, ¿sí? Y acá tenemos también el condrocráneo, ¿no? Condrocráneo, ¿no? Precordal, condrocráneo, cordal. Viscerocráneo, proceso maxilar, maxilar superior, cigomático, examen, todo eso que hemos estado viendo también. Va a, dependiendo, va a ser, como vimos por acá también, ¿no? Derivados ya sea del cresta neural o del mesodermo paraxial, ¿no? Huesos de la cara, ¿no? El temporal, el maxilar, la mandíbula. Vamos a tener derivados de 3 capas inclusive, ¿no? Los cartílagos de la laringe, que son, ¿no? De los arcofaringes. Bien, todo eso deriva de los arcofaringes, que vamos a ver en un ratito, que tiene un componente cartilaginoso, muscular y nervioso. Craniosinostosis son el cierre anómalo de las suturas, cierre prematuro y anómalo de las suturas, que va a hacer que el cráneo crezca de manera desproporcionada en sentido, ¿no? En sentido paralelo al cierre de las suturas. Muy bien, entonces vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, la acrocefalia, miren cómo la cabeza crece hacia arriba, ¿no? Miren, la dolicocefalia, se cierra la sutura sagital, y como se cierra la sutura sagital, el crecimiento va a ser en sentido paralelo, es decir, va a crecer hacia adelante y hacia atrás. Cierra la sutura sagital que está allí y el crecimiento va a ser paralelo, ¿no? Y por eso es que la cabeza de estas personas es, ¿no? Como de extraterrestre, dicen, ¿no? Pues, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Escafocefalia, miren ustedes, ¿no? También se cierra una parte de la sutura y miren, se va hacia adelante, ¿no? Plagiocefalia, una parte de la sutura, en este caso sutura coronal, ¿no? Esta parte se cierra y el crecimiento es hacia los lados. Entonces, la cabecita crece hacia los lados, ¿no? La braquicefalia, ¿no? Cierran las suturas anteriores y la sutura coronal por completo en este caso, y la cabecita crece hacia arriba, como una torre. Cráneo en trébol, son suturas ya en su combinación. ¿Sí? Entonces, importante esto. Chicos, bien, terminamos esta parte. Vamos a darle fin y pasamos al siguiente video.